Buen día, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre el artículo titulado Técnicas de complejidad variable para evaluar la absorción de fármacos. Ok, para comenzar, la absorción de un principio activo por vía oral implica generalmente el paso de las moléculas de fármaco desde el intestino hacia la sangre a través de una barrera fisiológica que es la membrana intestinal. Todo este proceso se necesita primero que el fármaco debe ser liberado de la forma farmacéutica y posteriormente disolverse en los fluidos fisiológicos. Ahora, alrededor del 80% de los medicamentos son administrados por vía oral, por lo que esta es la vía más utilizada. Pero por otro lado se estima que el 40% de los compuestos que son candidatos a fármacos no logran llegar al mercado debido a propiedades biofarmacéuticas inadecuadas, como son la baja solubilidad, baja permeabilidad, baja estabilidad metabólica, las cuales llevan a una baja biodisponibilidad que se traduce en bajos niveles plasmáticos y en un aumento de la variabilidad inter e intrasujeto. Ahora, debido a todo esto, se ha propuesto que la evaluación de la absorción de un fármaco a través del tracto gastrointestinal sea determinada mediante el establecimiento de la permeabilidad de dicho compuesto a través de la pared gastrointestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente para este tipo de evaluaciones o estudios se van a utilizar animales o humanos, justamente porque nosotros tenemos dicha pared gastrointestinal. Justamente en esto veremos la capacidad de evaluar la manera en que componentes fisiológicos tales como los jugos gástricos y la bilis pueden afectar las propiedades de disolución del fármaco, así como la precipitación del mismo en el sitio de absorción, la degradación química y o bacteriana y su metabolismo en el lumen. Sin embargo, también tiene algunas desventajas importantes como, por ejemplo, de que se necesita un conjunto grande de compuestos en etapa experimental. Entonces se va a necesitar una mayor infraestructura y se van a generar mayores costos, y también se necesita de un seguimiento de una serie de lineamientos y recomendaciones de tipo ético, ya que, como dije, se están ocupando organismos vivos para este tipo de evaluaciones. Ahora, les voy a platicar acerca del epitelio intestinal. Para comenzar, el intestino delgado es la sección del sistema gastrointestinal que permite la absorción de nutrientes y que limita la absorción de xenobióticos, enzimas digestivas y bacterias. Este está constituido por estructuras y células con características únicas que le confieren una morfología bastante compleja y especializada. Ahora, la absorción de nutrientes y fármacos se lleva a cabo en la mucosa intestinal, que consta de 3 capas, como podemos ver en la imagen. La primera es la mucosa muscularis, luego es la lámina propia y la capa de células epiteliales, o también conocida como epitelio. La mucosa muscularis se encuentra en la unión entre la mucosa y la submucosa. Esta es una lámina continua de músculo uniforme y tiene un espesor de 3 a 10 células. Esta está compuesta de capas circulares internas y longitudinales externas. Por otra parte tenemos a la lámina propia, que se encuentra en el tejido conectivo dentro de las vellosidades. Este provee soporte estructural a la capa de células epiteliales, y esto, lo importante es de que permite el transporte de las sustancias absorbidas hacia circulación sistémica. Y por último, pero no menos importante, está la capa de células epiteliales o el epitelio. Esta es una monocapa que contiene células madre, las cuales proliferan y migran, y durante esta migración van a recibir diferentes señales para diferenciarse, generando así diferentes tipos de células. Esta capa está conformada por células columnares altamente polarizadas y con una membrana apical y una membrana basolateral. Ahora, lo más importante de esta capa es que la principal función es la absorción. Como mencioné, tiene una membrana apical y una membrana basolateral. Algunas de las características son de la membrana apical es de que esta está caracterizada por tener microvellosidades, como podemos ver en la imagen que se encuentra. También tiene un espesor de 10 a 11 nanómetros, que esto es más largo que la mayoría de las membranas plasmáticas de eucariontes. También tiene un alto coeficiente molar proteína lípido y una alta concentración de glicolípidos y colesterol. En el caso de la membrana basolateral es totalmente diferente, tanto en la morfología como en la composición bioquímica y su función. Esta mide 7 nanómetros de ancho y contiene sodio, potasio y ATPasa. Ahora,
Una vez disueltas, las moléculas de fármaco que se encuentran en el lumen intestinal deben difundirse hasta ponerse en contacto con la membrana apical de los enterocitos y posteriormente atravesar una serie de barreras para así poder alcanzar por fin la circulación sistémica. Ahora, la primera barrera que va a atravesar es la membrana intestinal, siendo probablemente la más importante, ya que esta es una barrera permeable muy selectiva, lo que quiere decir es de que no todos los fármacos o moléculas van a poder pasar por dicha barrera. Es por esto que cabe mencionar que las fuerzas que dirigen a los diferentes compuestos desde la luz intestinal hasta ponerlos en contacto con la membrana intestinal son el gradiente de concentración, la diferencia de potencial eléctrico y los gradientes de presión hidrostática. Pero justamente también es importante saber que la resistencia o la facilidad a la permeación a través de la mucosa intestinal es únicamente a barreras físicas y bioquímicas. En este caso, la barrera física es el resultado de las uniones estrechas y del carácter lipídico de la membrana celular, siendo las uniones estrechas la principal barrera física que limita la absorción de los fármacos. Entonces, estos tienen un tamaño de poro muy pequeño de apenas de 0.4 a 0.8 nanómetros en humanos, y esto corresponde a solo el 0.01% del total del área superficial del intestino. Por lo tanto, necesitamos que nuestra molécula sea muy pequeña. Por otra parte, tenemos el componente bioquímico, que como sabemos, la barrera de la mucosa consiste de enzimas metabolizadoras de fármacos como la que conocemos, la CYP3A4, la cual representa cerca del 60% del total de las enzimas del citocromo encontradas en el intestino. Muy bien, una vez de que el fármaco llega al lumen intestinal, se llevan a cabo múltiples mecanismos de transporte. Hay de dos tipos, de difusión y dependientes de transportadores. Los mecanismos de difusión dependen del gradiente de concentración, que este es entre dos compartimentos separados por una membrana. Estos dos compartimentos van a tener diferentes concentraciones y el organismo va a buscar que haya un equilibrio entre estos dos compartimentos separados por la membrana. El tiempo que toma para que se llegue a este tipo de equilibrio sigue la ley de difusión de Fick, la cual consiste en dm sobre adt, la cual es el flujo por unidad de área, es igual a pm, la cual es la constante de permeabilidad, y es CE menos CI, la cual son compartimento externo menos compartimento interno. Igual, solo la fracción libre del fármaco interviene en este tipo de gradiente de concentración. Dentro de la difusión tenemos la difusión transcelular, que como dice el nombre es a través de la célula, es decir, atraviesa la membrana apical, el citoplasma y la membrana vasolateral. Esta es la principal vía de transporte para los compuestos que son lipofílicos. La mayoría de fármacos utilizan este tipo de transporte, y estos fármacos deben de ser hidrofóbicos, deben de ser de un tamaño moderado, y además también deben de ser capaces de formar puentes de hidrógeno. Igual también los compuestos que son fuertemente ionizados también pueden usar esta vía, sin embargo deben de formar complejos neutros con sustancias endógenas para que así se permita su difusión. Después tenemos el transporte paracelular, o también llamado como un transporte extracelular. Depende de la separación entre las células. Este tiene un diámetro muy, muy estrecho, en el cual pueden pasar moléculas hidrofílicas y moléculas de bajo peso molecular. Sin embargo, la tasa de transporte es bastante reducida. Este diámetro entre las uniones de celulares es bastante pequeño, sin embargo se puede incrementar utilizando otros agentes o también debido a regulaciones celulares. Los factores que intervienen en este transporte son el gradiente de concentración, el potencial eléctrico y la presión hidrostática. Después en los transportadores, en los mecanismos de transporte que consisten en difusión, tenemos el transporte mediado por acarreadores, que sí, utiliza transportadores, aprovecha la gran cantidad de transportadores que está en la mucosa intestinal, y estos transportadores, que después vamos a explicarlos, estos transportadores también tienen las características de ser saturables y ser altamente específicos. Sin embargo, este tipo de difusión, la cual también es llamada la difusión facilitada,
depende de un gradiente de concentración y además no tiene un gasto de energía. Consiste en que estos transportadores se acoplan a una molécula, hay un cambio conformacional, el cual genera un poro. Este poro deja pasar el fármaco hacia dentro del citosol y una vez ya dentro va a volver a su conformación original el transportador. Después tenemos el siguiente tipo de transporte, los cuales son el transporte activo, el cual es un transporte dependiente de energía, sobre todo la energía cedida por la hidrólisis de ATP y su velocidad. La velocidad de estos tipos de transporte no dependen de los gradientes de concentración. Tenemos el transporte mediado por acarreadores, que para explicarlo tenemos que definir qué es un transportador. Un transportador es una proteína de membrana capaz de formar un complejo con el ligando o con el fármaco, y una vez ya formado este complejo puede atravesar la membrana y se puede liberar del otro lado de esta misma membrana. Estos transportadores son proteínas específicas, saturables, y también tienen una alta variabilidad. Los principales fármacos que utilizan este tipo de vía son los antibióticos beta-lactámicos y los inhibidores de la renina, debido a que su estructura molecular es bastante similar a la de una proteína. Después tenemos el transporte por vesículas, el cual incluye estos procesos: la endocitosis de fase fluida, la endocitosis mediada por receptores y la transocitosis. La endocitosis de fase fluida comienza con el soluto disuelto en fluido luminal, y este se introduce en vesículas endocíticas y después va a dar lugar a la formación de pinosomas, los cuales al final van a migrar hacia los endosomas. Después tenemos la endocitosis mediada por receptores, en donde se involucra una unión del ligando con el receptor de la membrana, y después la unión del complejo ligando-receptor dentro de unos sacos cubiertos de clatrina. Después de esto se realiza un proceso conocido como sorting. Aquí los ligandos son destruidos y los receptores son reciclados o también van a ser destruidos. Por último, después de alguno de estos dos procesos que ya mencioné, sucede la transocitosis, la cual consiste en el que el ligando disuelto en la vesícula endocítica va a atravesar los lisosomas y se va a liberar a través de la membrana vasolateral. Por último, en este tipo de transporte tenemos el mecanismo de flujo apical, el cual conocemos mucho con las bacterias y con los antibióticos. En lugar de consistir en absorción, consiste en la expulsión, es decir, la expulsión desde el citoplasma hacia el lumen intestinal. Hay un rechazo utilizando proteínas. Las proteínas que realizan este mecanismo son las proteínas de la familia ABC o ATP Binding Cassette, o las proteínas MRPs, o las Multidrug Resistance Proteins. Un ejemplo de una proteína de familia ABC es la glicoproteína P, las cuales van a acoplarse con el fármaco o la molécula dentro del citoplasma y la van a sacar. Esto claramente va a limitar la absorción de múltiples fármacos, aunque realmente no tienen una gran selectividad, y además también pues su localización en los colonocitos y en los enterocitos va a limitar bastante la absorción. Bueno, los modelos experimentales in silico van a tener un gran impacto en el descubrimiento de fármacos, ya que van a ser utilizados para métodos complementarios en pruebas in vivo e in vitro, ya que nos van a ayudar a predecir diferentes propiedades como la solubilidad, permeabilidad, la distribución en barrera hematoencefálica, el flujo, sistemas de transporte activo, metabolismo, toxicidad y propiedades farmacocinéticas. Después vamos a tener lo que son los modelos experimentales in vitro. Estos van a asimilar las diferentes propiedades de la barrera intestinal, y estos van a ser de gran utilidad cuando la absorción limite la biodisponibilidad y la permeabilidad limite la absorción. Dentro de estos métodos vamos a tener los métodos físico-químicos, los métodos con membrana artificial, los métodos empleando líneas celulares, tejidos extraídos y enterocitos aislados. Dentro de los métodos de membranas artificiales vamos a tener dos, los MAI y los PAMPA. En este caso, los MAI van a estar constituidos por columnas cromatográficas de fase reversa, ya que van a fundamentar en la permeación de solutos a través de la partición
de su partición en las capas lipídicas. Esto nos va a permitir realizar diferentes ensayos simultáneamente. Esto nos va a llevar a que se haga en menor tiempo. Sin embargo, hay que considerar que este modelo no va a tener en cuenta el papel del transporte paracelular ni el mediado por acarreadores, el metabolismo y los transportadores de flujo. En el caso del PAMPA, que es el ensayo de premiación con membranas artificiales en paralelo, ese es el modelo más utilizado a comparación del MAI, ya que este va a tener una correlación entre el porcentaje de transporte y la fracción absorbida en humanos, además de que no va a ser requerido la cuantificación por HPLC, además de que, al igual que el MAI, no va a contemplar las condiciones del metabolismo y otros mecanismos de transporte, tales como el de flujo y el transporte paracelular, además de que es muy fácil de usar, de bajo costo y tiene un amplio rango de pH de trabajo, lo cual nos va a permitir analizar diferentes soluciones. Después vamos a tener los modelos que emplean líneas celulares. Estos tienen la característica particular de que se van a cultivar en forma de monocapas y vamos a utilizar dos tipos de células, las células normales y las células tumorales de colon humano. Estas últimas son las más utilizadas, ya que estas se pueden diferenciar y van a simular las condiciones del intestino. Sin embargo, una desventaja que esto va a tener va a ser la heterogeneidad de las líneas celulares. Es por esto que se han creado diferentes metodologías para realizar determinaciones. Sin embargo, se llega a ver un rango muy diferente en cuestiones de la permeabilidad. Dentro de estos modelos existen dos, que son las líneas celulares MDCK, Madinder Canning Kidney, donde originalmente van a utilizar células renales de perro, y en el caso de las líneas celulares CACO2 van a utilizar células de colon humano, ya que estas van a simular el epitelio intestinal y además van a expresar enzimas y transportadores humanos. Después vamos a tener lo que son los tejidos extraídos, ya que estos nos van a permitir estudiar la absorción intestinal de nutrientes y fármacos. Este se va a aplicar de un lado del tejido de una solución que contiene el fármaco y vamos a determinar este fármaco midiendo la cantidad desaparecida de la solución del fármaco donadora o la aparición del mismo en el lado opuesto, es decir, si lo ingresamos por el lado izquierdo, vamos a ver cómo va a ir apareciendo del lado derecho. Las ventajas de este método es que vamos a tener un tejido íntegro, además de que vamos a determinar la absorción a través de diferentes segmentos intestinales, lo cual nos permite evaluar más la absorción del fármaco. Desventaja, tiene una viabilidad muy limitada, por lo cual no es tan utilizado. Después tenemos lo que son los enterocitos aislados. Estos se preparan cortando segmentos de intestino y los vamos a tratar en su superficie de mucosa con enzimas, agentes quelantes o mecánicos. Su utilidad es limitada y tiene poca viabilidad, ya que estos enterocitos, al ser separados, van a carecer de la polaridad que caracteriza a las células de la mucosa intestinal in vivo. Sin embargo, estos pueden ser utilizados para estudiar la captación del fármaco, pero no el transporte el transporte transepitelial o la polarización del transporte como modelos anteriores. Y bueno, hablando de estudios en vivo, estos son estudios que pues básicamente evalúan la absorción en animales y pues estos pueden ser predictores de la absorción en humanos, ya que una de las ventajas de estos es que integran el factor biológico, ya que estos afectan justamente a la absorción. Y también en los estudios in vitro hay un paso que se llama el de correlación, que es la correlación entre los estudios in vitro e in vivo, y pues haciendo estos directamente nos podemos saltar este paso. También estas especies utilizadas pueden llevarse a cabo para las evaluaciones farmacológicas y toxicológicas y las evaluaciones de formulaciones complejas. Esto es importante, ya que estas evaluaciones de estas formulaciones pueden llegar a ser muy difíciles en estudios in vitro. Sin embargo, una de las desventajas que tenemos es la cantidad de materiales utilizados, ya que se utiliza una gran cantidad de material, la complejidad de los métodos analíticos justamente para analizar la muestra del plasma obtenido de las especies, el consumo de tiempo, ya que estos
métodos llevan a cabo pues un tiempo grande y pues relativamente la poca información que podemos llegar a obtener de los mecanismos de absorción por estos estudios. De igual manera tenemos dos factores importantes los cuales afectan estos estudios, que principalmente es el vaciamiento gástrico, ya que como podemos ver en esta tabla el vaciamiento gástrico va a depender de la especie, ya que aproximadamente en el humano es de 60 minutos, en perros son de 40 a 50 minutos, en conejo de 30 minutos y en la rata de 10 minutos. Para poner un ejemplo y entender mejor esto, si tenemos un humano y una rata y le administramos el mismo fármaco, en la rata va a tardar menos tiempo en llegar al torrente sanguíneo este fármaco que en el humano, ya que tiene menos tiempo de vaciamiento gástrico y pues el vaciamiento gástrico tiene efectos sobre la absorción. Como otro parámetro tenemos el pH gastrointestinal y aquí tenemos dos ejemplos, los humanos y las ratas, ya que pues nosotros estamos catalogados como buenos sintetizadores de ácido, por lo que nuestro pH gastrointestinal va a ser ácido, mientras que en perros y gatos estos no sintetizan también el ácido como nosotros, bueno, a comparación de los humanos, entonces estos van a tener un pH menos ácido en el tracto gastrointestinal. Y los animales por elección que se utilizan para estos estudios son las ratas, ya que estos modelos permiten y tienen muchos estudios hechos tanto farmacológicos como toxicológicos y gracias a eso hemos creado una base de datos amplia donde nos podemos apoyar. Y también se utilizan los ratones genéticamente modificados para que sinteticen órganos humanizados. En la evaluación de fármacos tenemos los modelos de membrana en paralelo, ya que como dijeron antes son simples, de bajo costo y de amplia permeabilidad, de amplia selectividad para la evaluación de permeabilidad. Y también estos se complementan con estudios secundarios denominados estudios en líneas celulares como los CACO2 y los estudios PAMPA. Así como podemos observar en este diagrama, no importa la fase en la que estés del desarrollo de tu fármaco, siempre es buena opción de realizar estos estudios tanto el PAMPA como las membranas en paralelo y los estudios en líneas celulares, ya que estos nos brindan información mecanística. ¿Cuándo usar PAMPA y cuándo usar CACO2? Bueno, PAMPA es pues básicamente para estudios de permeabilidad sencillos, que es decir, de difusión pasiva, y estos son de bajo costo, mientras que CACO2 se utiliza para estudios que son de mayor profundidad, ya que estos nos permite a mayor detalle ver los mecanismos de permeabilidad. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Pues ambos. Tenemos que complementar los estudios PAMPA con los estudios CACO2, porque la correlación que nos dé de si es buena, esto significa que nuestro fármaco es de difusión pasiva. Sin embargo, si es de baja correlación, esto significará que va a tener efectos en la absorción y en la excreción, ya pueden ser estos efectos como los transportes activos paracelulares o simplemente el metabolismo. En las perspectivas de desarrollo de nuevos fármacos tenemos pues justamente el denominado primer paso, que es la predicción ADME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, que esto lo podemos llevar a cabo en estudios in silico o en líneas celulares o también justamente utilizando el PAMPA. Otras de las pruebas que se utilizan son las pruebas en paralelo de alto desempeño y las pruebas llamadas tradicionales, que son in situ y en animales, ya que brindan pues resultados confiables y se han demostrado que pues tienen una alta confiabilidad. Y la estandarización de los modelos de absorción, ya que si le estandarizamos el modelo, podemos subirlo a una base de datos en la cual podemos apoyarnos y también otros investigadores se pueden apoyar. Y en conclusión, es importante determinar el grado de la solubilidad y la permeación de los fármacos que vamos a diseñar, ya que esto pues, nos va a ayudar a la clasificación y a poder valorar la intercambiabilidad de estos medicamentos. También todos los modelos de absorción ya mencionados pues son determinantes para la permeabilidad de un fármaco, y si justamente realizamos estas pruebas de permeabilidad, lo que podemos llevar a cabo es la sustitución de estudios de bioequivalencia, haciendo que pues el registro ya legal sea rápido y de bajo costo.